Hay escenas que el mundo conoce de memoria: la cruz, los clavos, el grito final, la tumba vacía, pero casi nadie se detiene a pensar en algo mucho más perturbador. ¿Qué ocurría en el mundo invisible mientras todo eso sucedía? Si el nacimiento del Mesías provocó una masacre, si el desierto fue escenario de una confrontación directa con Satanás, si los demonios gritaban cada vez que él se acercaba, ¿de verdad creemos que su madre caminó intacta, sin presión espiritual, sin una guerra silenciosa a su alrededor? Esta no es solo la historia de María, es la historia de una batalla que no se veía, y cuando el cielo escoge un vientre, el infierno responde. Nazaret no tenía importancia estratégica, no era Jerusalén, no era Roma, no era centro religioso ni político, era pequeña, silenciosa, olvidada, y sin embargo fue el punto exacto donde el cielo rasgó la historia para siempre. El anuncio del ángel Gabriel a María no fue simplemente una visita celestial, fue la activación de una promesa que llevaba siglos suspendida. Desde el Génesis, una frase había quedado flotando en el aire como una sentencia profética: la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Esa promesa no era poesía, era una amenaza directa. El mundo invisible la conocía y la temía. Y cuando el ángel le habló a María, algo más que un milagro biológico comenzó. Empezó la cuenta regresiva. María no entendía la magnitud cósmica de su sí. Ella entendía el costo social, el escándalo, la sospecha, la posible condena pública, pero no podía ver que en el mismo instante en que aceptó, se convirtió en territorio estratégico. El enemigo no crea vida, pero intenta interrumpirla. Y el vientre que cargaba la redención del mundo se convirtió en un objetivo prioritario. La Escritura no describe ataques visibles contra María durante el embarazo, no habla de manifestaciones demoníacas a su alrededor. Y precisamente por eso muchos asumen que no hubo guerra. Pero la guerra espiritual rara vez es un espectáculo, es presión, es tensión, es desgaste. Piensa en Herodes. Su reacción no fue solo paranoia política. La masacre de los inocentes fue una violencia brutal, irracional, desproporcionada. Eso no fue simple miedo al poder. Fue la desesperación ante una amenaza que no comprendía del todo. El enemigo no sabía cuál de todos los niños era el elegido, pero sabía que uno de ellos lo era. Y así, María tuvo que huir. Una madre joven, en territorio extranjero, con un bebé marcado por la profecía. Egipto no fue turismo, fue exilio. Cada noche podía traer peligro. Cada ruido podía significar persecución. Imagina el peso psicológico. No solo protegía a su hijo, protegía el cumplimiento de una promesa milenaria. Y hay algo más inquietante. El enemigo no necesitaba matar al niño para retrasar el plan. Podía intentar quebrar a la madre, porque cuando no puedes destruir el propósito, intentas desgastar al portador. El aislamiento, la incertidumbre, la presión constante. María no era una guerrera entrenada ni una profetisa experimentada. Era una joven común con una asignación extraordinaria. Y las asignaciones extraordinarias siempre atraen una oposición extraordinaria. La guerra invisible comenzó antes de que el niño pronunciara su primera palabra. Comenzó en el silencio. Los años pasaron. Jesús creció en estatura y en gracia, pero cada año que pasaba lo acercaba más a su misión. María sabía que su hijo no era común. Lo supo en el templo cuando, siendo apenas un niño, habló con autoridad ante los doctores de la ley. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Esa frase no fue rebeldía adolescente, fue una revelación. Él pertenecía a un propósito mucho mayor que la estructura familiar. Y eso significa algo inquietante. Desde joven, su destino ya estaba fijado. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, el mundo espiritual reaccionó de inmediato.
Los demonios no guardaban silencio cuando lo veían. Gritaban: «Sabemos quién eres». No era un reconocimiento respetuoso, era terror puro. Cada liberación era una humillación para el reino de las tinieblas. Cada expulsión era una pérdida de territorio. Cada milagro debilitaba la narrativa de control. Y mientras la autoridad de Jesús crecía, también lo hacía la hostilidad. Los líderes religiosos comenzaron a conspirar. Los intentos de asesinato aumentaron. Las trampas legales se volvieron más frecuentes. No era solo oposición ideológica, era una acumulación estratégica. El enemigo no podía poseerlo, no podía seducirlo, ya había fallado en el desierto. Entonces cambió de táctica. Si no puedes corromper al protagonista, puedes presionar emocionalmente a su entorno. María escuchaba los rumores. Intentaron apedrearlo, intentaron arrojarlo por un precipicio, lo acusaron de blasfemia. No era solo preocupación maternal, era la conciencia de que algo se estaba cerrando, de que el cerco se estrechaba. La cruz no apareció de repente. Fue construida lentamente por decisiones humanas, inflamadas por el orgullo y el miedo. La guerra espiritual rara vez obliga, pero sugiere, amplifica e influye. Y mientras Jesús hablaba de perdón, el odio se consolidaba a su alrededor. María no estaba presente en cada confrontación, pero la sombra se hacía cada vez más densa. El ministerio que traía esperanza también activaba resistencia, y cuanto más clara era la luz, más evidente se volvía la oposición. El enemigo entendía algo crucial. La muerte del Mesías era necesaria, pero no cualquier muerte, no un accidente, no una ejecución prematura. Debía ser una muerte específica, en un momento específico y de una forma específica. La cruz era un arma de doble filo. Si el enemigo lograba eliminarlo antes de tiempo, interfería con el plan. Si lo empujaba a descender de la cruz, anulaba la redención. La estrategia no era un simple asesinato, era la manipulación de los tiempos. Y mientras todo eso se movía en el fondo, María estaba allí, observando, sintiendo, esperando. La espada anunciada por el anciano Simeón todavía no había atravesado completamente su alma, pero ya estaba presionando con fuerza. Getsemaní no fue simplemente angustia humana, fue una concentración de presión espiritual. Jesús sudó sangre, no solo por el temor al dolor físico, sino por el peso del pecado de toda la humanidad que estaba a punto de cargar. En ese jardín, la tentación no fue huir, fue evitar el proceso. Si es posible, pase de mí esta copa. No era una muestra de debilidad, era la dimensión real del sacrificio. El enemigo no necesitaba impedir la muerte, necesitaba impedir la obediencia hasta el final. La cruz no era una victoria automática, era un riesgo calculado. Si Jesús descendía, si respondía con poder inmediato, si se salvaba a sí mismo como le gritaban, el plan se quebraba. María vio el arresto, el juicio injusto, los golpes. El silencio del cielo no era abandono, era contención. Pero desde el punto de vista humano, era devastador. Al pie de la cruz, la guerra alcanzó su punto máximo. La oscuridad cubrió el cielo. No fue una coincidencia meteorológica, fue una señal. El momento exacto donde la deuda se pagaba. Las burlas repetían la misma tentación del desierto. Si eres hijo de Dios, era provocación, desviación, orgullo. Pero la autoridad suprema eligió el silencio, eligió la obediencia. Cuando Jesús dijo, consumado es, no fue una declaración de derrota, fue una declaración legal. La deuda estaba pagada. El enemigo celebró demasiado pronto, antes de entender, porque la muerte no era el final, era el umbral. El sábado fue un día de silencio tenso, pero el silencio no es ausencia de acción, y cuando la piedra fue removida, la guerra invisible terminó con una tumba vacía. María fue testigo de ambos extremos.
el anuncio que trajo vida y la cruz que trajo muerte, y finalmente la resurrección que trajo la victoria total. La espada atravesó su alma, pero no destruyó el propósito. Y esa es la conclusión inquietante y poderosa. La guerra invisible fue real, hubo presión, hubo estrategia, hubo resistencia, pero cuando el cielo decreta redención, el resultado ya está escrito. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si este mensaje te ha impactado, compártelo y suscríbete para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.